Hermanos, buenas noches, sean bienvenidos en este día, ¿verdad? Hoy es una excelente noche para todos los que nos estamos aquí reuniendo para escuchar esta conferencia de esta palabra que el Señor nos va a preparar. Sean bienvenidos a todos ustedes, hermanos, que están ahorita reuniéndose vía Zoom. También les damos la bienvenida a todos los hermanos y las hermanas que están logrando reunirse en Facebook. Y más adelante podrán ver el mensaje en YouTube también. Y sean todos bienvenidos y con mucho agrado les damos esta recepción a todos ustedes a casa, ¿sí? Y bueno, dispongamos nuestro corazón, todo nuestro entendimiento, y a nuestro Señor le pedimos en oración, ¿verdad? En este momento, y inclinemos nuestros rostros, nuestro corazón, nuestro entendimiento a nuestro Señor para prepararnos para lo que hemos de escuchar, ¿sí? Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos, Señor. Nos presentamos hoy ante ti, Señor. Límpianos, ayúdanos a estar preparados, Señor, para escuchar lo que tú tienes para nosotros en estos momentos. Te pido por cada uno de los corazones de mis hermanos, por su corazón, por su vida, por su familia, Señor, te pido para que ellos sean de bendición en lo que tú les vas a dar a través de esta palabra que hemos de escuchar. Bendice los labios de tu siervo, Señor, que ha de compartirnos lo que tú le diste para darnos, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestro conocimiento de ti, Señor, pero sobre todo para que podamos tener esa relación estrecha contigo, ¿verdad? Y que sea el Espíritu el que nos ayude, Señor, a acercarnos más a ti. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, estamos aquí en estos momentos para escuchar de labios de este siervo que el Señor ha preparado, ¿sí? Lo ha escogido, como decía en su palabra en Hechos, cuando le dijo a Ananías en aquella ocasión que tenía que recibir a Pablo, y le dijo, porque instrumento escogido me es
para llevar mi nombre. Bueno, así es nuestro hermano, el pastor que nos va a compartir. Bueno, él es oriundo de Monterrey, Nuevo León, ¿sí? Ha tenido una maestría, dice que tuvo una maestría trunca, varias licenciaturas también, que lo han preparado muy bien. Ha sido estudiante de institutos bíblicos, ¿sí? De la Iglesia Metodista. Dice que fue capellán en el Instituto Lawrence y ha sido maestro en el Instituto Andrés Osuna y ha sido maestro en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pero hay algo muy maravilloso de él, que a mí me llamó mucho la atención cuando yo lo tuve que abordar para saber cómo lo iba a presentar. Y algo que me llamó la atención es que todo esto Dios lo va a usar como ese instrumento importante. Y así como aquella vez Pablo dijo, por cuanto estas cosas eran para mi ganancia, ¿verdad? Eso fueron las palabras de Pablo. Dice que ahora las presenta ante el Señor, sí, para que sean usadas, para que Él lleve su nombre. Me es muy agradable este momento presentarles al pastor David Almanza de Monterrey, Nuevo León, y tenemos ante nosotros también la gran oportunidad de aprovechar y poderle preguntar al final de todo lo que él nos va a compartir, hacerle esas preguntas, ¿verdad? Todos los que han sido maestros les gusta que les pregunten, ¿verdad? Que su enseñanza quede, ¿verdad? En nuestro conocimiento. Y bueno, aprovechemos y tengamos a bien este tema que es la pertenencia de las 5 solas de la Reforma para la iglesia de hoy, esa iglesia que somos nosotros hoy, en la boca del pastor David Almanza. Adelante, pastor David Almanza. Gracias por este momento. Muchas gracias, hermana Patricia, por esta presentación. Sí, como bien dijo la hermana, actualmente vivimos en la ciudad de Monterrey, la ciudad de las montañas. Aquí iniciamos en el 2005, hace 16 años ya iniciamos en una pequeña iglesia, aunque soy pastor desde 1997. Mi primer campo pastoral fue en Musquis, Coahuila, y después me han ido moviendo, como ustedes saben, con la itinerancia. Y ya tengo aquí en Monterrey 16 años. El 4 de agosto del 2019 iniciamos una iglesia, ahora sí que de ceros. El Señor me puso en mi corazón iniciar una iglesia, a mi esposa y a mí. Iniciamos el 4 de agosto la iglesia metodista El Reino. Tenemos 2 años y algunos meses de haberla iniciado, y bueno, ahí vamos con todos los retos y luchas que eso conlleva, ¿no? Iniciar una iglesia de cero no es cualquier cosa, pero estamos confiados en que en esa aventura de fe nos llamó el Señor. Y pues es un placer estar con ustedes, hermanos. Gracias a la pastora Hilda, que conozco de hace muchísimos años, no digo cuántos porque ya son muchos, pero la conozco hace muchísimos años y es un placer estar con ustedes. Bien, el tema que hoy nos atañe es las 5 solas de la Reforma Protestante y su pertinencia para la iglesia de hoy. Y quiero comenzar planteando esta realidad. Desde hace algunas 2 décadas, la globalización es una realidad de nuestro tiempo. Desde el siglo XVI hasta el siglo XX han surgido grandes imperios como el Imperio Español, de Portugal, Inglaterra, Francia, y aunque se acabaron como imperios militares o colonizadores, dejaron imperios económicos. Y aunque hoy en día tenemos distintos gobiernos con territorios bien delimitados, definidos, somos parte de un mismo sistema económico. De modo que lo que pasa en Estados Unidos de América afecta a lo que sucede en Japón, y lo que pasa en Inglaterra afecta a lo que sucede en México, y como muestra de ello, pues han sido las crisis económicas que hemos vivido en los últimos tiempos. Dicho esto, lo saco a colación porque de la misma manera en que vivimos en un mundo globalizado, lo que las iglesias viven hoy afecta de una forma u otra la perspectiva que el mundo tiene del cristianismo a nivel global. Entonces, lo que una iglesia predica, la forma en que lo hace, determina en gran medida lo que la sociedad piensa de nosotros, ¿no? Y lamentablemente, la iglesia de hoy, no toda, pero una gran parte de ella, le ha abierto la puerta al pragmatismo, a las ideologías recientes, filosofías nuevas,
De tal forma que los pastores o congregaciones son medidos por resultados muy subjetivos, como la cantidad de personas que tienen, o la cantidad de dinero que tienen, o lo bonito o funcional o grande de sus templos, o los sueldos de los pastores. Y parece que ya no importa lo que se enseña en las iglesias, lo que importa es que tengas un número grande de miembros y un número grande en las cuentas bancarias, ¿no? Y eso parece que le da un estatus tanto a los pastores o a los líderes como a las iglesias, ¿no? A mí me da un poco de risa y a la vez me molesta un poco que cuando de pronto estás en reuniones pastorales te preguntan, ¿y cuántos miembros tienen? Pues, no sé si es un parámetro, pero parece que lo es últimamente. Sin embargo, en la Biblia encontramos otros parámetros para medir el éxito. Estos parámetros están basados en la fidelidad y dependencia de Cristo y no en las cantidades superfluas que el mundo dicta. Tenemos los ejemplos en la Biblia de Jonás y Jeremías. El primero, Jonás, fue un profeta negligente, fue un profeta de mal carácter, pero lo increíble es que predicó 3 días y un país de 100,000 habitantes atendió el llamado y Dios los perdonó. Esa decisión de perdonarlos le causó una molestia al profeta. El segundo, Jeremías, fue fiel y dependiente de Dios. Predicó 40 años y nadie se convirtió en 40 años. Entonces, viendo estos ejemplos, ¿qué diremos en los parámetros de nuestro contexto? ¿Qué diría el mundo pragmático en el que vivimos de estos 2 profetas? ¿Que Jonás era más exitoso y mejor profeta que Jeremías? Es decir, si Jonás y Jeremías fueran miembros de la CAO o de la CAS, ¿qué dirían las autoridades de ellos? Que Jonás fue un profeta muy bueno porque se convirtieron 100,000 y Jeremías alguien malo porque no se convirtió en nadie. Por eso creo que es aquí y ahora que debemos regresar a la historia de la iglesia y recordar las 5 solas de la Reforma Protestante y su pertinencia para la iglesia del año 2021 y los siguientes años. Estas 5 solas no son solamente descripciones de la realidad o la teología de nuestras iglesias, son más bien como muros de contención que nos avisan y nos protegen del precipicio de la ignorancia y el fanatismo. Entonces, vamos a empezar con las 5 solas. La primera que tenemos por ahí es sola escritura o sola escritura, sola palabra de Dios, por parafrasearlo de alguna forma. Y es que la palabra de Dios es el punto de partida, la base, la regla, la norma de toda reflexión o doctrina. La palabra de Dios es lo que nos reúne. Por eso, en las iglesias populares, por decirlo de alguna manera, lo que está en el centro de los templos es la mesa, porque la mesa es el fin de sus cultos, ¿no? La mesa, el sacrificio, el misare. Pero lo que está en el centro de las iglesias cristianas evangélicas es el púlpito, porque el centro de reunión es la palabra de Dios. Entonces, con sola escritura, Lutero se refiere a las escrituras, pero le da también un sentido mucho más amplio. La palabra o la escritura es la segunda persona de la Trinidad. La palabra es el poder de Dios que se manifiesta en la creación de todas las cosas. La palabra es el Señor encarnado, lo podemos ver en Juan 1:1, ¿verdad? La palabra es las escrituras que dan testimonio de ella misma. La palabra es la proclamación mediante la cual la misma palabra escrita es de hecho oída por los creyentes. Y la palabra dice de sí misma que no vuelve a Dios vacía, sino que da el fruto por el cual fue enviada. Yo recuerdo que en un campo pastoral en que estuve hace algunos años, los varones decidimos estudiar la escritura versículo por versículo. Y me metieron en un problema porque había que estudiar todos los días para poder dar una buena enseñanza. Así que, haciendo una reflexión profunda, no solamente una lectura somera, sino que adentrándonos en la mente de Cristo,
fue un reto para mí, porque dediqué horas todos los días en la preparación previa de cada capítulo del libro que estudiábamos, tratando de hacer una hermenéutica sana, pero a la vez un estudio devocional para el aquí y ahora de la iglesia. Y cuando hice esto, al principio tuve dudas, no solo del trabajo que esto significaba, sino también del interés que la iglesia pudiera tener en este tipo de estudios, versículo por versículo. Para mi sorpresa, el resultado fue que la femenil, los matrimonios y hasta los jóvenes quisieron también unirse y estudiar en un material que estuve escribiendo por varios años. Así estudiamos Romanos, Hechos, Juan, Mateo y Lucas. ¿Por qué? Porque la palabra tiene una eficacia que ningún otro libro podrá hacer por ti, que ninguna otra filosofía escrito por antiguo que sea podrá hacer por ti. Así que cuando Lutero dice sola escritura, sola palabra, sola Biblia, nos invita a que regresemos a la escritura y dejar de lado las deficientes e insanas doctrinas que se predican en la mayoría de las iglesias llamadas progresistas el día de hoy. Nos invita a regresar a lo básico, a la palabra escrita, como dirían los abogados, el papelito habla, ¿verdad? Que la escritura sea nuestra norma de fe y conducta, no sea un ideal que ponemos por ahí, sino que sea nuestra norma en cada uno de nuestros días. No la subjetividad de un mundo posmoderno tratando de ajustar la escritura a los derechos de los hombres, sino más bien hacer hombres derechos bajo la santidad escritural, que por cierto era un eslogan de la iglesia hace algunos años. Una pregunta importante para los teólogos progresistas y para las iglesias carismáticas del día de hoy, y también para las iglesias tradicionales y teólogos tradicionales, es: ¿qué son para ti las Sagradas Escrituras? La respuesta definirá en gran medida la vida de la iglesia. Si cada teólogo, cada pastor, cada iglesia se pregunta a sí misma qué es para ella, para él la escritura, va a definir en gran medida la vida de la iglesia. Entonces Lutero decía, sola escritura. No le añadimos nada más, no hay nada que esté a su nivel. La Biblia, la escritura, es nuestra norma de fe y de conducta y nada más. Número 2, Lutero decía sola fide o sola fe, de la traducción. Y el principal elemento de la Reforma Protestante fue la justificación por la sola fe. En la Confesión de Westminster hay un párrafo que dice: la fe, así recibida y reposada en Cristo, y su justicia es el único instrumento de justificación. Así lo dice la Declaración de Fe de Westminster. Ninguna doctrina es más importante para la teología protestante que la doctrina de la justificación por la sola fe. El principio de la Reforma, de hecho, es la sola fide, la sola fe. Martín Lutero dijo con razón que la iglesia se puede establecer o se puede derrumbar a partir de la doctrina de la sola fe. La historia proporciona muchas pruebas objetivas para afirmar esta declaración de Lutero. Las iglesias y las denominaciones que mantienen firmemente la sola fe permanecen siendo evangélicas o cristocéntricas. Aquellos que se han apartado del consenso de la Reforma sobre este punto ceden inevitablemente al liberalismo o al libertinaje. Por eso, sola fide siendo parte esencial de la Reforma o del protestantismo. Es importante, hermanos, que la iglesia sea instruida 1000 veces si fuera necesario, que somos salvos por la fe en Cristo Jesús. En una ocasión alguien me dijo: pastor, soy tercera generación de metodistas. Era un feligrés mío en un campo pastoral. Hermano, le dije con amor, la fe no se puede heredar. Coloquialmente alguien ha dicho, Dios tiene hijos, Dios no tiene nietos. Entonces no se trata de las herencias, se trata de tu fe en Dios, tu fe
que nadie puede hacer por ti. Nuestra aceptación por Dios no depende, hermanos, de nuestro patriotismo, nuestra devoción eclesiástica, nuestra decencia moral. Solamente depende del trabajo de Cristo. Por eso sola fide. El Evangelio declara lo que Dios ha hecho por nosotros. Y eso es en Cristo la justificación. Entonces reafirmamos que la justificación es por gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente. Cuando la iglesia está enfocada en la satisfacción humana y todo gira alrededor del hombre, es fácil perder de vista la gran importancia que tiene la predicación de la salvación por la sola fe. De hecho, como metodistas sabemos que el prefacio de Lutero a la carta a los romanos, específicamente la frase "el justo por la fe vivirá", fue lo que hizo que Wesley sintiera un fuego ardiente en su pecho. Así que tenemos que comenzar siempre con Dios para comenzar a entender algo sobre nosotros. Sola fe. Solamente a través de la fe en Cristo Jesús podemos ser salvos. Número 3, solo Cristo es la otra frase, otra de las 5 solas, la tercera pudiéramos decir. Y es que la Reforma hizo un llamado a la iglesia a regresar a la fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres. Mientras la Iglesia Católica Romana mantuvo que hay un purgatorio y las almas que son detenidas allí son ayudadas por las oraciones intercesoras y por las indulgencias, y decían que además los santos deben ser invocados y venerados y que sus reliquias deben ser veneradas, los reformadores señalaron y enseñaron que la salvación es solamente a través de la obra de Cristo. Lamentablemente, en las últimas décadas del cristianismo evangélico, se ha endiosado al hombre y se ha humanizado a Dios. Es decir, en la manera en que la fe evangélica ha vivido, parece ser que hemos secularizado nuestra fe. Sus intereses han sido mezclados con los intereses de la cultura. El resultado de esto es la pérdida de los valores absolutos, el individualismo permisivo y la pérdida de la santidad para instalar el bienestar. Prefieren la recuperación que el arrepentimiento. Se levantan instituciones y se deja de lado la verdad. Se prefieren los sentimientos que la creencia bíblica y se busca la gratificación inmediata en vez de la esperanza perdurable en Cristo. Cristo y su cruz han sido desplazados del centro de nuestra visión. ¿Por qué? Porque ya no es solo Cristo, sino que ahora queremos ser solo hombre y queremos que todo lo que suceda en la iglesia le agrade al hombre. Pero la sola dice que todo es solo Cristo. Todo gira hoy en día en torno al bienestar del hombre. Tan es así que si la conducta homosexual no es compatible con la enseñanza bíblica, pues no importa. Lo importante es que se sienta bien el hombre. Si la Escritura dice que respetemos y oremos por las autoridades, tanto civiles como espirituales, es decir, por el presidente de la nación, como por tu pastor, pues no importa, lo que importa es defender mi ideología o tradición y mi derecho a no estar de acuerdo. La adoración a Dios se basa en la obediencia, en la fidelidad a su palabra, y si no nos gusta, pues cambiémosla y digamos que es más importante la piedad ilustrada y las nuevas hermenéuticas. Y entonces volvemos a lo mismo. Ya no es solo Cristo, sino que ahora es solo el hombre. Esto sucede en muchas iglesias, tanto tradicionales, históricas, como contemporáneas y carismáticas, neopentecostales, pentecostales y progresistas. Esto está permeando la vida de las iglesias evangélicas. Número 4, solo gracia. Esta es importantísima, ¿no? Digo, todas son importantes. Estas 5 solas, de hecho, hubo más solas. Lutero
expresaba frases como sola fide, solo Christus, solo gracia. También hubo otra que se llamaba solo espíritu. En fin, Lutero expresaba frases, pero se recopilaron estas 5 como estandartes o banderas del cristianismo. Y la cuarta es solo gracia. Y esto quiere decir que la salvación es un don de Dios. Por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. Pero lo recibimos inmerecidamente. Aunque la Iglesia Católica enseña que la misa es un sacrificio, que es verdaderamente propiciatorio y que por medio de la misa Dios otorga la gracia y el don de la penitencia, quita los pecados e incluso enormes pecados, los reformadores regresaron y enfatizaron la doctrina bíblica de la salvación por gracia mediante la fe. No por liturgias, no por membresía, no por pagar con dinero, sino solamente por gracia mediante la fe. Entiendo que ya vieron el tema de las indulgencias y en ese tema seguramente se les habló acerca de cómo Juan Testel vendía las indulgencias y decía, si tú compras esta indulgencia podrás violar a la Madre de Dios, serás perdonado, así decía este hombre con tal de recaudar fondos. Pero los reformadores enfatizaron que solamente es por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Dicho sea de paso, Lutero no es el único reformador. Antes de Lutero hubo muchos pre-reformadores o reformistas. Si en el momento les interesa, les puedo enviar un documento que preparé acerca de eso. Pero esta solo gracia defiende, o más bien define el fundamento sobre el cual Dios acepta a los hombres. La gracia es lo contrario al pago o compensación. Cualquier cosa que una persona merezca o se haya ganado por su mérito, por su trabajo, por su esfuerzo, es un pago o compensación. Pero la gracia no tiene nada que ver con méritos personales. Esto es la esencia del evangelio, amados hermanos. Porque por gracia, dice Efesios, sois salvos, no por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Es por gracia. Para la aceptación de esa gracia, que es lo único que ha movido a Dios a salvar a los pecadores, los protestantes abandonaron la confianza en sí mismos y en las promesas de la doctrina romana, porque no hay obra humana que pueda ser base de salvación. No hay método, no hay técnica, no hay membresía, no hay estrategia que pueda transformar a un hombre. Podrán juntarse todas las empresas del mundo, todos los métodos del mundo, todo el dinero del mundo, pero nunca podrán producir un solo creyente, porque los creyentes los produce Dios a través de su gracia. Sin embargo, una vez más, las iglesias evangélicas han sido contaminadas. Hoy se maneja un concepto nuevo en las iglesias progresistas que se denomina la supergracia. Esta doctrina falsa ha invadido el mundo evangélico. Aparecen ideas como el evangelio de autoestima y autosuficiencia, el evangelio de la fe y prosperidad, el evangelio de yo voy a estar bien si lo declaro y lo confieso, el evangelio que se ha convertido en un producto para vender y pecadores que se han convertido en consumidores que quieren comprar ese producto. No importa qué tan pecador seas, dice esta doctrina de la supergracia. La supergracia de Dios te rescatará y te llevará salvo a su presencia. Así que hagas lo que hagas, tú serás salvo. Y eso es una mentira. Pero tenemos que decir que sin fe no hay gracia. Y fe solamente en el sacrificio de Cristo. Dice Pablo que por gracia somos salvos, pero por medio de la fe. Primero la fe, luego la gracia. Aquí apelamos a la perseverancia condicional de los santos. Si has tenido fe en Jesús y Él te ha salvado por gracia,
persiste en la doctrina y no descuides una salvación tan grande. No hay forma en que tú puedas pagar por el perdón de Dios. Dice el apóstol Pablo que todas nuestras justicias, nuestras obras, pues no son suficientes, porque nos salvó, dice Pablo, no por obras que hayamos hecho de justicia, sino por su amor. Isaías dice que cada buena obra que nosotros hacemos es como un trapo de inmundicia delante de Dios, y la referencia de trapo de inmundicia es muy sucia. Así que solo gracia, no por pagos, no por indulgencias, no por membresías, no por ser metodista, nieto de Juan Huelde, no, es por gracia. Número 5 dice, soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria. Reafirmamos que debido a la salvación que viene de Dios y ha sido obtenida por Dios, todo esto es para gloria de Dios y debemos de glorificarlo a Él siempre. Debemos de vivir nuestra vida completa en santidad y piedad en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios y solamente para su gloria. Me encanta cuando el salmista dice, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino tu nombre sea la gloria, ¿verdad? Solo gloria, este lema, esta frase, esta sola, define la esencia de la adoración a Dios. Uno de los más grandes logros protestantes fue rescatar la adoración espiritual de la contaminación ritualista, idolátrica y supersticiosa en que se encontraba. En el tiempo de Lutero se le rendía más culto a los templos, a las reliquias, a las formas, que a Dios mismo. Entonces, negamos que nosotros podemos propiamente glorificar a Dios si nuestra adoración es confundida con formas, liturgia o entretenimiento. Si descuidamos el evangelio en la predicación, o si la autosuperación o autoestima o satisfacción propia se han convertido en alternativas para el evangelio, entonces hemos dejado de dar solo la gloria a Dios y se la estamos dando a las cosas o al mismo hombre. Cuando en la iglesia la autoridad bíblica se ha perdido, Cristo se ha desplazado, el evangelio se ha distorsionado, entonces la fe se ha pervertido. Y todo esto siempre ha sido por una razón. Nuestros intereses han desplazado los intereses de Dios. Y entonces hacemos su trabajo según nuestros propios intereses y como nos plazca. Es que siempre se ha hecho así. Quiero que se siga haciendo así, porque así se ha hecho siempre. La pérdida de la centralidad de Dios en la iglesia, en la vida de la iglesia, es un hecho común y lamentable en nuestro tiempo. Hay gente que le da más valor a las bancas o al edificio que a Dios mismo. Esta pérdida es lo que nos lleva a transformar la adoración por entretenimiento. Es decir, vamos a la iglesia para que yo esté contento y satisfecho con lo que ahí se dice y se hace. Hemos convertido la predicación del evangelio en mercadeo de fe. Hemos convertido la gracia de Dios en libertinaje y fidelidad solamente en sentimientos, porque es como yo quiero sentir y no como la gloria de Dios debe de ser. Como resultado de esto, Dios, Cristo y la Biblia comienzan a tener poco significado para nosotros y poca influencia en nuestras vidas, porque no lo hacemos para Dios, lo hacemos para los hombres. Y es ahí donde tenemos que detenernos un poco. Estas son las 5 solas de la Reforma Protestante. Y en conclusión, creo que la iglesia debe volver a lo básico y meditar en las 5 solas de esta Reforma Protestante, dejando de lado el pragmatismo y el individualismo que nos ha invadido. En la mayoría de las iglesias que se autollaman tradicionales o conservadores, tal pareciera que Dios se ocupa más
por nuestros detalles de doctrina o por las formas que por el bienestar y la salvación de sus hijos e hijas. Finalmente, o francamente, tal Dios a mí no me interesa mucho. Y sospecho que tampoco le interesa mucho a las personas que queremos evangelizar. El otro extremo, hay cristianos para quienes no parece haber límites, carismáticos a más no poder. Cada cual puede creer o dejar de creer lo que le parezca. Lo importante es que estén juntos, aunque ya ni siquiera sepamos para qué estamos juntos. Es como si Dios nos diera tan poca importancia, que tiene poco interés en lo que hagamos o lo que prediquemos y enseñemos. Y francamente, ese Dios tampoco me interesa mucho y no veo por qué mis vecinos se han de interesar en él. Además de la escritura, el principal instrumento que tuvo la iglesia antigua para responder a los retos doctrinales de quienes inventaban teorías descabelladas, y muchos sabía en ese entonces, como hay también el día de hoy, era lo que recibía el nombre de la regla de fe. Ahora, exactamente qué era la regla de fe. La regla de fe, según los escritos del primero y segundo siglo, era el núcleo de enseñanzas que todas las iglesias consideraban indispensables. Aún los credos variaban de iglesia en iglesia y hay indicios de que algunas adoptaban frases de otras y que algunas regiones incluían algunos énfasis típicos de la región. Pero lo que no variaba era, primero, la estructura trinitaria de todas las versiones de la regla de fe. Y segundo, el énfasis en doctrinas esenciales tales como la creación, la encarnación, la importancia de la iglesia, la salvación por la sola gracia a través de la fe y la resurrección final. Una vez más, todo esto funcionaba porque aquellos antiguos cristianos, con una sensibilidad y sensatez tales que solo podemos atribuirles al poder del Espíritu Santo, estaban dispuestos a insistir en lo que era esencial y no preocuparse demasiado por lo secundario. Yo propondría volver a esa regla de fe basados en las 5 solas de la Reforma Protestante. Si cumpliéramos esto, las glorias de la iglesia antigua bien podrían ser las glorias de la iglesia de nuestro presente siglo. Señalo todo esto no por un interés denominacionalista, sino porque a veces me pregunto, si no será que la iglesia de hoy, y particularmente la iglesia evangélica en América Latina, corre el riesgo de que se le concedan privilegios e importancia para los cuales no nos hemos preparado. Al igual que la iglesia antigua, por largo tiempo no fuimos nadie en nuestra sociedad. Nuestro modo de ser evangélicos se forjó en medio de circunstancias adversas. La Biblia de los orígenes de nuestras iglesias está llena de personajes heroicos, como lo estuvo también la historia de la iglesia en los primeros siglos. Y la iglesia vio nacer la Reforma Protestante. Aún antes de llegar a nuestro hemisferio, la Biblia española, traducida por Casiodoro de Reina y luego reeditada por Cipriano de Valera, tiene una historia épica de fe y sacrificios. Los primeros conversos de América fueron encarcelados, desheredados por sus padres, expulsados de sus lugares de trabajo y tampoco faltaron muertos y torturados. Aún después de esta etapa inicial, y hasta en los países en los que no había persecución abierta, se nos despreciaba y se mofaban de nosotros. Nos llamaban hermanos de una manera peyorativa, aleluyas, lamebiblias y cosas parecidas como estas. Nos tenían por agentes extranjeros, por un quiste foráneo en el cuerpo de la sociedad. Se decía que nos convertiríamos a Cristo por dinero o en busca de privilegios. Y puesto que el pueblo no nos conocía, si se les decía que éramos ateos, que no creíamos en Jesucristo, cualquier otra barbaridad, la gente lo creía. Y aun cuando empezó a pasar esa etapa, todavía en la mayoría de nuestras iglesias no éramos más que unos poquitos. Por todas partes había pueblos con millares de habitantes y una iglesia evangélica de 20 o 30 miembros. Y la feligresía parecía no crecer. Sorprendentemente, hoy todo eso va cambiando. Hoy hemos crecido tanto, aunque no como quisiera, que los políticos empiezan a tenernos en cuenta. Y
iglesias que por generaciones no pasaban de 30 miembros, hoy tienen 100, 200, 300. Hoy tenemos recursos para construir templos enormes. Hoy en cualquier ciudad podemos organizar magnas convocaciones que se hacen sentir en toda la sociedad. Hoy tenemos diputados cristianos, gobernadores, alcaldes cristianos. Y todo esto me hace pensar que necesitamos regresar a las 5 horas de la Reforma Protestante para no salir del camino, para mantenernos fijos en la palabra del Señor, en Cristo y en lo que se ha predicado como entendemos sana doctrina por tantos años. Hasta aquí mi presentación. Si hay una pregunta, con todo gusto. Mientras alguien hace por ahí una pregunta, al pueblo de Dios les hace tanta falta conocer su historia y conocer la palabra del Señor. Recuerdo que hace algunos años estaba en un lugar tomando café con mi esposa y llega un amigo mío, pastor también, de otra denominación, y él me dice, muy contento, que en su denominación lo habían nombrado director nacional de sus institutos de formación teológica. Y me dice, recomiéndame un predicador para que hacer un evento nacional. Y le dije, te recomiendo a Justo González, de que esto lo contacto, tengo sus datos, fui su alumno y tengo una amistad con él. Y me dice, ¿quién es Justo González? No lo conocía. Pero si hablamos de predicadores de moda, todo el mundo los conoce. Necesitamos regresar a lo básico, que es la palabra, a la fe en Cristo, a darle a Dios la gloria siempre en todo. Que lo que se haga en tu iglesia sea para la gloria de Dios, como dice el apóstol Pablo, todo lo que hagan, háganlo como para Dios y no para los hombres. Hermanos, hermanas, fue un gusto haber escuchado esto. Atrevámonos a hacer una pregunta, ¿verdad? Y volver a dejar bien en nuestro acervo bíblico, ¿verdad? En nuestro proceder cristiano, estas solas. Preguntémosle al pastor David Almanza alguna inquietud que tengamos. Mientras, pastor, aquí alguien le manda un agradecimiento, dice muchísimas gracias, fue hermosísimo de parte de la pastora Cristina. Gracias, pastora, por el privilegio. Estoy levantando la mano. Muy bien, adelante. Solo una pregunta. ¿Tendrá por escrito su ponencia? Estuvo hermosísima. Tiene Sí, síntesis de todo lo que está pasando en nuestra iglesia. Y bueno, pues es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Y todo esto que está pasando, debemos de madurarlo para conferencia general también. Sí, por gracia de Dios, también soy delegado a la general, que será el próximo año. Sí, hermana pastora, perdón, con todo gusto le voy a enviar a la pastora Hilda el documento para que lo haga llegar a quien lo desee. Muchas gracias. Para servirle, pastor. Pastor, yo tengo una pregunta, siempre me ha llamado la atención cuando mencionan las 5 solas. ¿Hay algún otro término que se le pueda decir, aparte de usar ese término latín, ¿verdad? Me imagino que solas es latín. ¿Hay alguna otra palabra con la que la podamos entender así como con un lenguaje más actual? Pues pudiera ser los 5 énfasis de la reforma. Realmente, como comenté, no solo fueron 5, había más.
de alguna manera, los historiadores y los teólogos fueron tomando estas 5 como un estandarte de la Reforma Protestante, aunque Lutero en sus escritos habló de otros temas también que él consideraba como muy importantes. Entonces eran énfasis en la doctrina, énfasis en la protesta que Lutero organizó en su momento. Y por supuesto que antes de Lutero hubo otros reformadores o prerreformistas, que fueron de mucha bendición para la iglesia. Y creo que Lutero fue como que la cúspide de estas ideas de reforma, ¿no? Antes de las cruzadas, la Inquisición, hubo demasiados otros hombres como, no sé, Constantino de Manamali, los cátaros valdigenses, Basilio, el médico bizantino, Pedro Baldo, fue la primera iglesia libre en Lyon, Francia. Hubo Francisco de Asís mismo, aunque tenía ideas medio extrañas, pues estuvieron los Lollardos por Walter Lollard, Juan Wycliffe, que también estuvo como un reformador, Juan Hus, checo que fue quemado en la hoguera, que profetizó de alguna manera que Dios iba a usar a Lutero, Jerónimo de Praga. Pues hubo muchos antes de Lutero que estuvieron promoviendo una santidad, un regreso a la escritura en la religión oficial, en la que se conocía en aquel entonces, y que hicieron sus esfuerzos, pero finalmente Lutero fue el que trajo ese rompimiento y donde nace la iglesia protestante evangélica. Muy bien. Entonces, 5 énfasis. Está bien, sí. Bien, gracias, pastor, por su respuesta. Tenemos aquí también otras 2 preguntas más del hermano Josué. Dice, considerando solo Dios, ¿se ha perdido la reverencia y adoración a Dios en nuestras reuniones de las congregaciones? Hermano Josué, ¿quiere hacer usted la pregunta directamente para que le cedan ahorita el audio? Pastora. No solamente el solo Dios, sino considerando lo que nos ha expuesto a su hermano, pues se ha presentado, yo creo, en las reuniones congregacionales el bienestar individual del que hablaba nuestro hermano. Entonces yo quiero preguntarle si él considera que se ha perdido la reverencia y la adoración solo a Dios en estas reuniones que tenemos como cristianos. Sí. Los que estamos al frente predicamos en las iglesias o dirigimos un culto, los que estamos al frente de la reunión, creo que podemos tener una vista amplia de los congregantes, y muchos hemos visto a gente que está en el celular, que está incluso dormidos, gente que su cuerpo está ahí, pero su mente no. Sí, creo que a la gente le falta fe, porque si todos estuviéramos bien claros, si estuviéramos bien seguros, si supiéramos que Dios está presente en cada reunión, porque la Biblia sí lo dice, que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Si estuviéramos conscientes de que la presencia del único Dios vivo está ahí, pues lo que pudiéramos hacer es estar llorando de gozo, porque ver a Dios o saber que está allí a un lado mío, yo creo que me quebraría. Entonces, sí, hay mucha irreverencia. Ahora, la irreverencia no tiene que ser traducida solamente por romper una forma, sino más bien por la indiferencia, por estar con la mente en otro lado y no enfocados en lo que se está haciendo en el avance a Dios, ¿no? Entonces, sí hay mucha irreverencia en las iglesias hoy en día, no solamente de personas nuevas, sino aún de cristianos de mucho tiempo que están pensando si
si la alabanza salió bien, salió mal, si el himno se entonó bien o mal, que están pensando si el boletín tiene una falla, si vino o no vino tal hermano, y no están enfocados en Cristo. Entonces, a tiempo atrás, yo vivía un poco angustiado en la iglesia cada domingo porque me preocupaba porque llegara más gente, porque faltó tal hermano, me preocupaba por la alabanza, me preocupaba por, no sé, 1000 cosas, hasta que entendí que tenía que enfocarme en Dios. Y yo vengo aquí para adorar al Señor. Claro, tengo que predicar y es parte de esa adoración, pero vengo aquí a adorar al Señor. Entonces, cada domingo me enfoco en adorar al Señor y me olvido de lo que hay alrededor, no porque sea obligado y responsable, sino porque voy a una cosa, que es adorar el nombre del Dios Santo. Y eso es lo que le falta a nuestras iglesias hoy en día también. Pero es una apreciación mía, ¿verdad? Cada quien puede pensar diferente. Gracias, Aaron. Para servirle. Muy bien, tenemos 2 preguntas más aquí. Tenemos del hermano Santiago, que es de León. Dice, ¿considera que en un futuro las iglesias de la Reforma Protestante lleguen a estar de acuerdo en cuanto a lo que es importante? ¿O piensa que las diferencias que hoy existen se harán más profundas? Bueno, las iglesias de la Reforma, pues son pocas, ¿no? De hecho, muy pocas. Las iglesias evangélicas que surgieron años, incluso siglos después, pues son muy numerosas. Realmente las iglesias de la Reforma, pues son muy pocas. Ahora, si la pregunta es abierta en general a todo el cristianismo, no sé, yo creo que Dios nos llamó a unidad, no a uniformidad. Es decir, Dios nos llama a que en medio de la diversidad, pues estemos unidos. Habrá quien diga que no se puede usar, que la mujer no puede usar pantalón porque no le parece apropiado. Habrá quien diga que no se puede aplaudir dentro de un templo. Habrá quien diga que no se puede pintar el cabello. Habrá quien diga que, no sé. Sin embargo, esas son cosas no esenciales. Son cosas que no nos deben de dividir. Así como dijo Juan Wesley, en cuanto a todas las opiniones que no lesionen la raíz del cristianismo, pensamos y dejamos pensar. En lo fundamental, unidad, y en lo secundario, libertad, pero en todo reina el amor. Entonces, todo aquello que sea secundario, yo creo que debemos de dejarlo en ese lugar y solamente enfocarnos en lo que es prioritario, en lo que es lo más importante, ¿no? Así que difícilmente pensaremos todos igual, difícilmente nos pondremos de acuerdo todos en el mismo tipo de culto incluso. Pero la unidad de la fe en cuanto a la esencia del evangelio, eso debe de estar ahí siempre, aunque tengamos diferencias en otros temas que no son esenciales, ¿no? No sé, pongo un ejemplo. Mi segundo pastorado, no, perdón, tercer pastorado fue en un rancho, un ejido que se llama La Joya, Coahuila. Es un ejido que tiene más de 2 siglos de existir. Por ahí pasó Miguel Hidalgo para ser arrestado más adelante en Ecatita de Abaján. Entonces yo estaba acostumbrado a una liturgia, a una forma. Así que en el primer culto que yo llegué a la iglesia de ese ejido, de ese rancho, un ejido de 500 habitantes, yo llegué con mi traje negro, mi camisa blanca, mi corbata negra, zapatos bien lustrados, y mi esposa y mis hijas así también pulcras. Llego y estaba acostumbrado a un culto tradicional, porque yo crecí en una iglesia tradicional. Entonces llego y que veo a aquellos hermanos en guaraches, en mezclilla, algunos sucios del trabajo de campo, y que empieza la alabanza, ¿no? Con acordeón y bajo sexto y batería. Y literalmente quería sacar el flagelo y flagelarme. Entonces, por mucho tiempo, o algunos meses, perdón, estuve un poco en crisis conmigo mismo, y la iglesia percibía una separación no dicha, no expresada, pero sí al menos de actitud. Empecé a cambiar mi forma de pensar. Cuando yo los veía a ellos, su fe, la fe en que vivían,
en cómo literalmente oraban por un pedazo de pan, por unos zapatos, literalmente dependían de Dios, y cómo no había atención médica ahí, pero oraban y había sanidades. Dije yo, pues, estos tienen más fe que yo, ¿verdad? Y me empecé a acoplar y a buscar amarlos, aun cuando fueran diferentes a mí. Finalmente un día llegué a la iglesia con sombrero y botas y la gente me abrazaba y me pude empatizar con ellos y hacerme uno más de ellos. Cuando quería evangelizar a gente que no era cristiana, me iba con esa gente allá a la majada o a la parcela, y ahí en la parcela, trabajando con ellos, les compartí a Cristo. Me gané mucha gente así para el Señor, pero si hubiera permanecido en no ceder, en mantenerme firme en lo que yo pensaba o creía que era lo mejor, pues no hubiera habido una unidad. Así que yo creo que en medio de la iglesia tan variada que somos, Dios quiere unidad, no uniformidad. Esa sería mi respuesta. Gracias por su respuesta para el hermano Santiago, pastor. Hay otra pregunta de Roberto Castillo. Dice, ¿cuál es tu percepción de la iglesia para el día de mañana, dado que ya hace más de 500 años se expusieron estas 5 solas, entre otras, como lo has mencionado, y hoy en día la iglesia reformada continúa siendo confrontada por estas verdades? ¿Cuál es su percepción, pastor? Hay una frase que la iglesia reformada siempre reformada. No tiene nada que ver con las iglesias reformadas que son de corte calvinista, sino simplemente una iglesia que está reformándose constantemente. La iglesia del mañana, pues seguirá siendo iglesia. Jesucristo dijo en Mateo 16:18 que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Y ya han pasado 2000 años y emperadores, imperios y gente usada por el maligno ha querido destruir a la iglesia y la iglesia sigue en pie. A pesar de sí misma, a pesar de tantas divisiones, cismas que ha habido, la iglesia sigue adelante porque es sustentada por Dios. Me preocupa así un poco que la iglesia cada vez esté relajándose más en muchos conceptos como las ideas, las nuevas ideologías, que yo le llamo nuevas idolatrías, que cada vez pierda más el tiempo en cosas que son innecesarias, porque el diablo no se va a aparecer con un trinche y pata de cabra. El diablo se va a aparecer tratando de desviar el enfoque del cristiano, entreteniendo a la iglesia en cosas que no son importantes, y ahí estamos. Estamos entretenidos en el templo, estamos entretenidos en el gobierno de la iglesia, estamos entretenidos en miles de cosas, cuando nuestro llamado, la misión de la iglesia, como Pedro lo dice, que somos un linaje suyo, un linaje de Dios, somos un pueblo santo, un pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable. Y Jesucristo lo dijo así: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos. Entonces, el diablo ha logrado entretener a la iglesia en torno a lo temporal, que se ha olvidado de predicar el evangelio y extender el reino de Dios. Entonces me preocupa que la iglesia en los próximos años sea cada vez más entretenida, esté más entretenida en lo temporal y no en su llamado a ganar más para Cristo. Porque como lo decía hace rato, hemos humanizado a Dios y hemos endiosado al hombre. Entonces ya nuestros cultos quieren enfocarse en lo que el hombre necesita, en lo que el hombre quiere, y no en el sueño de Dios, que es que el mundo entero esté lleno del conocimiento de la gloria de Dios. La iglesia que viene, pues es preocupante, pero el trabajo de nosotros hoy es precisamente influenciar a las nuevas generaciones a seguir amando a Dios por sobre todas las cosas y seguir guardando su palabra por sobre todas las cosas. Que la Biblia sea nuestra norma de fe y de conducta. Así es. Continuamos, ¿verdad? En esa extensión de seguir refinando esas 5 solas que son las que nos compartió ahora, pastor. Sí, solo la fe, su escritura, solo la gracia del Señor, solo Jesucristo, solo a Dios sea la gloria. Sí.
Gracias. ¿Hay más preguntas? Nuestros hermanos de Facebook, quienes estén invitados, también pueden hacer una pregunta para aprovechar esta ocasión, este momento especial, ¿verdad? De tener al pastor Almanza aquí con nosotros. ¿Alguien más, hermanos? Si no es así, hermanos, pues nos quedamos muy gratificados, ¿verdad? Por este tiempo y pues continuamos con nuestro orden y bueno, pasamos a los saludos, a darle la bienvenida a quienes están ahorita aquí con nosotros y pues ver los avisos, ¿sí? Tenemos aquí esta invitación muy importante, muy interesante para mañana, viernes 29 de octubre, el concierto de salterio y clavecín aquí una cronología musical de Lutero a Bach, dice aquí, con el dueto Dulcemelos, que son los hermanos Larios y su esposa, ¿sí? Aparten todavía su lugar, hay para estar mañana presencialmente en el templo y poder disfrutar de lo que ellos hayan preparado, de esa música que nos va a traer el recuerdo de esos tiempos, ¿verdad? En los que Dios se manifestaba en estos artistas y en esos hermanos. El concierto es en vivo, obviamente, tenemos cupo limitado y para los que estamos en casa será transmitido por Zoom y también será transmitido por Facebook. Así que pues hay varias oportunidades, ya sea presencial, ya sea por Zoom o sea por Facebook. Y bueno, hermanos, aquí también tenemos la oportunidad de seguir ofrendando. Si tienes tu diezmo apartado, aquí están las cuentas, ya está disponible el banco para recibirlas y si alguien tiene necesidad de que se pase por su ofrenda o su diezmo, los teléfonos son los de la iglesia. Y vamos a darles una bienvenida a quienes nos visitan. Tenemos aquí a algunos pastores, ¿sí? que nos visitan. Tenemos a la hermana María Luisa García, a Santiago de León, ¿sí? Tenemos a David Loya Álvarez, ¿sí? La hermana Norma Heredia. Bienvenidos. Hermana Adriana Rivera también. Gracias por visitarnos. Muchas felicidades, pastor. Que Dios los siga bendiciendo. De aquí de Ciudad Sagún, los hermanos Michela, los saludamos con mucho amor. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias a Dios por su vida, pastor. Dios le bendiga y le dé mucha sabiduría para seguir compartiendo la palabra. Muchas gracias, que así sea. Queremos darle también la bienvenida al pastor José López Luna de la CASE. Gracias por visitarnos, pastor. A la pastora Cristina. Bendiciones, hermanos. A la pastora Cristina Valenzuela, que ya lo saludó y le mandó una bendición. A la hermana Esmeralda Villaverde también, bienvenida. Gracias por habernos visitado y estar aquí en este tiempo con el pastor David Almanza. Y bueno, también darle las gracias a todos los hermanos que estuvieron reunidos en Facebook. Si alguien más quiere saludar al pastor, bendecirlo, pueden hacerlo en este momento. Por mi parte, pastor, cuánto gozo escucharle nuevamente y pues también externarle que pues
estaremos orando por todos los trabajos próximos a realizarse para la conferencia general. Ahí estaremos compartiendo algunos momentos en el trabajo, pero también es una queja. Estoy extrañando mucho sus reflexiones que nos mandaba ahí a la red de WhatsApp. Lo comparto con los amigos en el trabajo, con algunas amistades, y han sido de gran bendición. Entonces, doy gracias a Dios por su vida. Me gozo en el Señor porque siempre es un bálsamo que anima y conforta a través de su siervo, de nuestro Padre Celestial, y es un instrumento muy valioso para mucha gente. Que Dios lo siga bendiciendo en gran manera, presbítero Almanza. Y voy a seguir por ahí escribiendo. De hecho, ya voy a lanzar un libro ahí de la que escribo. Primero Dios, en los próximos meses estará saliendo por ahí ese libro. Pero sí, con todo, partiendo. Muy bien. Beatriz González Espinosa para servirle. Presidente del programa de la conferencia CAS, y pues estaremos viéndonos próximamente. Bendiciones, pastor. A toda la familia también. Gracias, mi hermano. Y una última, bueno, podemos después pasar al pasillo virtual, pero primero tendremos la bendición pastoral por parte de nuestra pastora Hilda. Y continuamos todavía. Sí. Así es. Damos gracias a Dios, pastor, por tu vida, por la vida de tu esposa. Salúdala, por favor. Estaremos orando por tu suegra, que se mejore, que todo esté bien de su salud. En Facebook te mandan saludos también la familia la hermana Elizabeth Méndez y la familia Paz. Entonces nos da gusto de tenerlos también a la iglesia en Facebook. Pues oramos, hermanos, para ser despedidos en este momento. Padre maravilloso, Señor, en esta hora te damos inmensas gracias por tu bondad, por tu misericordia, por tu infinito amor. Gracias, Padre, porque sabemos que eres tú nuestro centro, Señor. Eres el Dios que nos motiva, Señor, eres el Dios que nos salvó, y Padre, que aún en tu misericordia nos sostiene, nos cuida, nos guarda. Gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas. Padre, en este momento que nos hemos de despedir de esta reunión, te pedimos que sigas estando con nosotros, que tu bendición, Señor, siempre nos acompañe, que podamos tener un sueño reparador, que el día de mañana podamos renovar fuerzas, continuar con nuestras actividades, y Señor, en medio de todas y cada una de ellas podamos dar testimonio de lo que tú eres para nosotros y lo que hemos encontrado en ti, Padre. Gracias por la vida del pastor David, gracias por la vida de Diana, Padre, de su esposa, bendice a su suegra, cuida y guarda de su familia y de la iglesia. Padre, gracias, Señor, porque tú los bendecirás, Señor, y los prosperarás en la ciudad de Monterrey. Gracias, amado. Te pido que, mi Dios, nos despidas en paz y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, Dios los guarde.